acabo de salir de entrenar y cuando estaba entrenando me puse a pensar y dije, ¿realmente qué cree la gente que realmente es el sueño americano? Tanto como las personas que quieren o piensan emigrar por acá, para Estados Unidos, o las personas que ya de por sí están aquí y están o recién llegadas o tienen años aquí en este país. Por situaciones de que cuando tú emigras de donde sea que estés, Latinoamérica, y te vienes para acá es porque no puedes conseguir esas oportunidades de trabajo allá en tu país, porque se te hace difícil poder levantar un negocio, porque se te hace difícil un montón de cosas, por múltiples cosas también, que puede ser el gobierno, situaciones personales o simplemente por buscar el mejor futuro para uno, que al final aquí la gente se viene porque sabe que puedes conseguirlo, sabes que puedes literalmente levantarte, que puedes hacer un negocio, que puedes comprar tu casa, pero la mentalidad que tienen muchas de las personas es que es algo sumamente complicado, que tú tienes que trabajar demasiados años para poder comprarte una casa, que tienes que trabajar demasiados años para poder reunir dinero para levantar un negocio, para empezar un negocio, y es algo que yo siento que es por la misma mentalidad de las personas que no cambian la mentalidad al estar ya aquí, porque cuando tú emigras de otro país tú no puedes venir con esa misma mentalidad de donde tú saliste, porque tienes que cambiar ese chip automáticamente, tienes que tener otra mentalidad y ajustarte a cómo realmente funciona el sistema y aprender cómo funciona el sistema a tu favor. Entonces hay mucha mala información en la calle, o cuando llegas escuchas un montón de personas diciéndote que no, que es demasiado difícil comprarte una casa, que es demasiado difícil levantar un negocio, que tienes que trabajar y trabajar y trabajar para poder reunir, cuando realmente la mayoría de la gente aquí en Estados Unidos ni siquiera realmente reúne $10,000 en el año, o probablemente muchísimo menos, o ni siquiera nada. Entonces realmente ese sueño americano del que se habla es muchísimo más sencillo de lo que la gente realmente cree que es. ¿Por qué? Porque existe un crédito. Existe en Estados Unidos cuando ya tú de por sí tienes un Social Security y tienes un permiso de trabajo, ya tú empiezas a crear un historial crediticio. Ahí es donde muchísima gente falla. ¿Por qué? Porque la gente no toma en cuenta y no sabe lo importante que es realmente tener un muy buen crédito en este país, o empezar a construir ese crédito correctamente como deberías hacerlo para poder sacarle el mejor provecho, sacarle el mejor beneficio del que realmente es tener un buen crédito. Entonces el crédito es lo que realmente te apalanca, es lo que realmente te ayuda a conseguir esa casa de tus sueños que tanto deseas y dices, yo quiero una casa para mi familia, yo quiero una casa para mí, yo quiero comprar casas, bienes raíces, lo que sea, para invertir después, lo que sea. Todas esas cosas te lo va a permitir el simplemente hecho de el tener un muy buen crédito. Entonces la gente tiene mucha mala información, dice que el sueño americano es imposible, o que el sueño americano es lo que la gente busca, cuando para mí realmente no existe un sueño americano. Es simplemente cambiar ese chip, es adaptarte a las reglas que tiene el país, es adaptarte al sistema que tiene el país y aprovechar eso que tienes en la mano para poder conseguir todas estas cosas. Entonces realmente, como vuelvo y digo, tú con un buen crédito, si tú tienes un trabajo estable y empiezas a construir desde el día uno el crédito, eso es lo que te va a abrir las puertas para que tú en 3 años tú puedas comprar tu propiedad, tú puedas comprar tu casa, y lo mejor de todo es que te van a dar muy buenos intereses, te van a dar buenos beneficios, que al final hay mucha gente que compra casa por comprar y termina siendo una mala inversión, pero si tú haces todo correctamente, tienes buenas relaciones con los bancos, empiezas a utilizar bien tus tarjetas de crédito, empiezas a crear esas relaciones, vas a tener muchos más beneficios y vas a terminar comprándote una muy buena casa. Voy por el lado del emprendimiento, o cómo levantar un negocio, cómo empezar un negocio desde cero. Igualmente con el crédito, cuando tú tienes buenas relaciones con los bancos correctos, cuando tú empiezas a entender cómo funciona el crédito, tú empiezas a saber que tienes que tener una LLC conjunto a tu crédito personal, que no necesariamente tú tienes que tener un negocio activo ni un negocio que estés facturando, sino simplemente tener una LLC en el estado en el que estás, y conjunto con eso, con tu crédito personal, tener una cuenta de banco, tanto personal como de negocio, e ir haciendo esa relación con los bancos para que los bancos vayan confiando en ti. ¿Por qué? Porque a la hora de que tú vayas a comprarte una casa, el banco es el que te va a prestar el dinero para comprarte una casa. A la hora de que tú quieras levantar un negocio, o que tú necesites el capital para empezar un negocio, tú a través de tu crédito y de tu LLC, tú puedes conseguir fondo de negocio, que eso se le llama business funding. El business funding, cuando tú tienes una buena relación con los bancos,
empiezas a hacer las cosas bien desde un inicio, empiezas a demostrarle al banco que ellos pueden confiar en ti, empiezas a tener buenas relaciones con los bancos adecuados, de a 3 años, 4 años que tú realmente construyas ese crédito correctamente y tú digas, ok, tengo una idea de negocio, porque la mayoría de las cosas que sucede cuando tú no empiezas a un negocio es porque literalmente no tienes el capital, es porque ves que trabajas y no tienes reunir, o sea, no pudiste reunir. Entonces sacar 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 dólares en efectivo en algo que tú dijiste, yo voy a empezar a reunir para levantar mi negocio. ¿Cuánto tiempo realmente te puede tomar reunir 20,000, 30,000 dólares? Años y probablemente nunca lo logres hacer porque simplemente la gente no ahorra dinero aquí. Entonces, pero si tú tienes un buen trabajo, tú estás trabajando en una compañía de 9 a 5 de la tarde, bien, no importa lo que estés haciendo, o sea, tienes que simplemente ir construyendo tu crédito y ajustarte a lo que ya de por sí ganas, pero eso no se justifica que porque ya tú estés en un trabajo normal, tú no vas a empezar a hacer tu crédito, porque puedes empezar a hacerlo, simplemente necesitas empezar a hacerlo. Entonces, cuando ya tú tengas una idea de negocio, ya tú tengas, ok, puedo hacer esto, ya teniendo esta relación con el banco, tu LLC, un buen crédito personal, tú puedes acceder a líneas de crédito a 0% de interés, dependiendo del banco en el que estés. Pero hay algunos bancos que te dan 12 meses a 0% de interés, como hay otros bancos que te dan 24 meses al 0% de interés. Ahí es mucho más fácil porque como ya tú tienes una buena relación con el banco, ellos te pueden dar 20,000, 30,000, 50,000, 100,000 dólares. O sea, imagínense 50,000 dólares, vamos a ponerlo un poco a la mitad. 50,000 dólares al 0% de interés por 24 meses. O sea, estamos hablando de que tú solamente vas a tener que pagar 1% en caso de que tú estés utilizando esos 50,000 dólares, que es como el fee, y son 500 dólares al mes por 24 meses. Pero ya tú tienes ese cash, ese crédito, esa línea de crédito para empezar a utilizarlo en el negocio que tú quieres levantar, lo que tú quieras hacer, lo que tú quieras invertir, en lo que veas que tú crees que puede ser una ruta para sacarte del trabajo en el que estás y empezar a emprender tú mismo. Siento que hoy en día, 2026, 2026, todos los negocios se pueden dar. Todos los negocios que tú te propongas y tú estudies, agarres un mentor, te mentores correctamente, todos los negocios se pueden dar. ¿Por qué? Porque existen las redes sociales. Todo negocio que tú hagas y le hagas un buen marketing y lo hagas bien y te eduques bien, créeme que se va a dar. Entonces son 50,000 dólares que tú en 2 años tienes que pagarlo. Entonces es imposible, realmente hoy en día es imposible que tú no puedas de 50,000 dólares que tienes que pagar en 2 años, tú puedas hacer 3 veces más ese dinero que estás invirtiendo en ese negocio para que cuando lleguen los 2 años tú puedas pagar esos 50,000 dólares y te quede todavía, vamos a suponer que a esos 50 le sacaste 150, entonces te quedaste con 100,000 dólares y así sucesivamente vas construyendo y así tú tienes un negocio muy bueno estructurado y un negocio que ya te está dando mucho cash flow, pues te apalancaste del dinero. Pero mucha gente se estanca y mucha gente se queda 10, 12 años en el mismo trabajo y dicen, yo nunca pude alcanzar mi sueño americano, pero el sueño americano del que tanto la gente habla se reduce literalmente en el crédito. Y la gente, cuando tú llegas aquí, tienes dos opciones: o ignoras el crédito y vas a trabajar de por vida, literalmente 10, 12 años, porque la gente al final se termina quejando, diciendo que no, que en este país, que las oportunidades, que no es como la gente dice, pero es porque no cambias ese chip, no cambias esa mentalidad. O sea, si tú sales de un país tercermundista, tú no puedes venir con la mentalidad de tercermundista, porque aquí las cosas se dan, pero obviamente tienes que hacerlas bien. Pero tienes que quitarte eso y decir, ok, ahora estoy aquí, tengo que ajustarme y ver cómo realmente funciona este país, cómo funciona el crédito, por qué me están dando un crédito, por qué yo construyo un crédito, qué es un crédito, qué puedo yo conseguir teniendo un buen crédito. Entonces, o decides atacarlo desde el día 1, desde que llegas, desde que estás llegando, o si ya tienes años aquí y no lo has hecho, tienes que hacerlo, tienes que educarte, tienes que buscar la manera y créeme que así todo se hace muchísimo más sencillo. Pero obviamente eso no es algo que tú llegas aquí y te dicen, no, mira, esto es así. No, pero está ahí. Por alguna razón te dan
un Social Security y un permiso de trabajo que con el Social ya tú empiezas a construir ese crédito. Pero la gente tiene esa muy mala, tiene un mal concepto que el crédito es solamente para comprarse un carro. Para comprarse un carro, para irse a comprarse un teléfono financiado. Y no es así. Sí te puedes comprar un carro, pero ¿qué también lo vas a hacer? ¿Qué también vas a comprar ese carro? ¿Qué tan buena tasa de interés te van a dar? ¿Con qué beneficios te van a dar ese carro? O sea, ¿va a ser una buena compra? Porque al final, por lo menos, un carro nunca va a ser una inversión. Dependiendo, pero la mayoría de las veces no. Y mucha gente llega y dice, ay, sí, porque la gente se deja. Por eso es que uno tiene que andar así, literalmente. O sea, tú no puedes voltear para los lados, tú no puedes escuchar lo que la gente dice, porque ahí es donde te dañan el cerebro, porque mucha gente sigue teniendo ese pensamiento tercermundista. Y es así de sencillo. Entonces, tú tienes que estar enfocado, tú tienes que buscar lo tuyo y entender cómo realmente funciona. Pero ese es el sueño americano de lo cual la gente tanto habla, y quería aclarar esto porque es mucho más sencillo de lo que la gente cree. Así que si tú tienes un trabajo y tú estás llegando a este país, empieza a investigar sobre crédito, empieza a ver cómo realmente tú puedes estructurar tu crédito, y si necesitas ayuda de alguien, créeme que vale la pena invertir en alguien que te diga cómo vas a utilizar tu crédito, a que después pierdas todas las oportunidades que literalmente te abre esto. O, como vuelvo y les digo, lo ignoras o tomas acción sobre esto, y créeme que es lo que te va a abrir las oportunidades para tener una vida muchísimo mejor, o literalmente te puede cambiar la vida 100% completamente para ti, para tu familia, y es como funciona,